Bienvenidos a otro video del terrorífico relato. Hoy les traigo unos relatos que los dejará con los pelos de punta. Relato 1. Me llamo Iván Salcedo. Tengo 31. Vivo en Villa Esperanza, por Los Sauces. Divorciado. Velador del autoservicio Horizonte desde hace año y medio. Nunca me había pasado nada raro. Nada. La verdad, mi turno siempre ha sido aburrido, pesado, sí, pero normal. Entro a las 10 de la noche y salgo a las 6. Y entre las 3 y las 4, vaya, eso es lo peor. El cuerpo ya no responde. El café se enfría en el vaso de unicel y sabe a metal. Los ojos arden. Uno empieza a escuchar cosas que no sabe si son reales o si es el sueño jugando sucio. Esa noche eran las 3:42. Lo recuerdo porque miré el reloj justo antes de que todo se pusiera raro. La tienda estaba vacía. Silencio espeso. Solo el zumbido constante de los refrigeradores, ese sonido que parece que vibra en los dientes. Y una lámpara floja que hacía un golpecito cada tanto. Tac, 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 irregular. Como si alguien la empujara suave. Yo estaba sentado viendo las cámaras. Es costumbre. En el barrio no pasa gran cosa, pero uno vigila. 4 pantallas, puerta, pasillo, refri, mostrador. Todo normal. Hasta que, no sé, algo me picó en el estómago. Una sensación rara. Miré la cámara del mostrador. Y ahí, yo no estaba sentado. En la pantalla, yo estaba de pie. Mirando la puerta. Fruncí el ceño. Retraso, pensé. Eso pasa. A veces se traban unos segundos. Me miré las piernas. Seguía sentado. Incluso me moví para comprobar. Volví a la pantalla. Ahí estaba yo, respirando más rápido. Se notaba en los hombros. Subían y bajaban más fuerte. Como si estuviera nervioso. Es el sueño, murmuré. La verdad ya me pesaban los párpados. Pero entonces vi el reloj digital en la esquina de la cámara. 3:47 de la mañana. Miré el mío. 3:42. Sentí un hueco en el estómago. Como cuando bajas de golpe una escalera. 5 minutos. Me quedé quieto. Tratando de pensar lógico. Desfase del sistema, alguien tocó la configuración, ¿es eso? Sí, claro. En la pantalla, el otro yo empezó a caminar hacia la puerta. Lento. No asustado. Más bien, decidido. Como cuando sabes que dejaste algo afuera y tienes que ir por eso. Yo seguía sentado. Pero el zumbido de los refrigeradores se hizo más grave, o quizá era mi respiración. El aire se sentía más denso. Más pesado en la nuca. Miré la puerta real. Cerrada. Oscura. La calle vacía. Volví a la pantalla. El otro ya estaba frente a la puerta. Sentí presión en el pecho. No dolor, más bien ansiedad. Como una urgencia. Como cuando tienes que rascarte y no puedes. Me levanté. Solo para probar. Si me paro, se corrige, pensé. Pero en la pantalla yo ya tenía la mano en la manija. Yo no. Yo estaba a medio metro todavía. El reloj real marcaba 3:44. En la cámara seguía en 3:47. 3 minutos. Tragué saliva. Tenía la boca seca. El café frío me dio náusea. Intenté sentarme otra vez. Y ahí empezó lo peor. No fue una voz. No fue que alguien me hablara. Fue una necesidad física. Mis piernas se tensaron. Como si alguien jalara desde los tendones. ¿Estás cansado? Ya, me repetí. Es la madrugada, Iván, no inventes. En la pantalla, el otro abrió la puerta. Y afuera, no se veía la calle. No era la banqueta. No estaban los postes. Era una oscuridad, espesa. Como humo, pero quieto. Un frío me recorrió los brazos. No el frío del aire acondicionado. Era un frío húmedo, con olor a tierra mojada, a metal oxidado. Como si hubieran abierto una tumba. No sé.
El reloj real marcó 3:45. En la pantalla, el otro dio un paso afuera. Y se quedó rígido. Inclinado un poco la cabeza, como escuchando algo muy bajito. Yo sentí el impulso más fuerte. Mis pies avanzaron un paso sin que yo lo decidiera. Me detuve. Me obligué. Me dolían los músculos de tanto tensarlos. 3:46. Un minuto. En la pantalla, el otro empezó a sonreír. Pero no era mi sonrisa. No era nerviosa. No era de broma. Era vacía. Lenta. Como si la cara se estirara sola. El estómago se me hundió. Las manos me sudaban frío. No voy a salir, dije en voz alta. La voz me tembló. La tienda se sentía helada. Pero el frío venía de la puerta. Como si respirara. 3:47. Y en ese segundo, mis piernas dejaron de obedecerme. Caminé. Natural. Sin prisa. Como si siempre hubiera sido la idea. Me vi en la pantalla. Exactamente igual que 5 minutos antes. Los mismos pasos. La misma respiración agitada. Intenté frenar. No pude. Mi mano se levantó sola. La manija estaba helada. Tan fría que dolía. La abrí. El aire de afuera no olía a calle. Olía a tierra removida. A hierro. A algo viejo. No había faroles. No había casas. No había sonido. Solo oscuridad y la sensación clara, clarísima, de que algo estaba justo donde terminaba la luz del local. Esperando. Detrás de mí, los refrigeradores seguían zumbando normal. Como si todo estuviera bien. Como si el turno siguiera igual. Intenté girarme. No pude. Di un paso afuera. Y en el reflejo del vidrio, lo vi. Dentro. Detrás del mostrador. Sentado. Con mi uniforme. Mirando las cámaras. Esperando. La puerta se cerró sola. La campanita sonó, tin, y ese sonido fue lo último que escuché desde ese lado. Desde entonces, bueno. Si entras al autoservicio Horizonte después de las 3 de la mañana, el cajero te atiende normal. Te cobra. Te da cambio. Soy yo. Pero si miras las cámaras, a veces, durante 5 minutos. El mostrador está vacío. Relato 2. Descubrí que el hombre que atendí a las 2 de la mañana llevaba muerto 2 días. Y no fue un rumor. No fue una confusión. Fue su propia esposa quien me lo dijo. Esa noche ella entró a la farmacia llorando, con los ojos hinchados, temblándole las manos mientras sostenía una fotografía. Se acercó al mostrador y me pidió unas pastillas para el dolor de cabeza. La noté deshecha. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que su esposo había muerto hace 2 días. Luego me enseñó la foto. Y era él. El mismo hombre al que yo le había vendido cigarrillos y una botella pequeña de licor apenas unas horas antes. El mismo que me miró fijo mientras pagaba. El mismo que me dijo, nos vemos mañana. Me llamo Daniel Díaz. Tengo 28 años. Soy soltero. Vivo solo en un pequeño departamento en la ciudad de San Lázaro. Trabajo como cajero nocturno en una farmacia que abre las 24 horas, en la avenida Hidalgo, justo frente a una gasolinera que casi siempre está vacía de madrugada. Entré a trabajar ahí hace 6 meses. Necesitaba el dinero. Me había quedado sin empleo en una tienda de electrónicos y la noche era el único turno disponible. Al principio odiaba el horario, pero con el tiempo me acostumbré al silencio, a las luces blancas, al zumbido constante de los refrigeradores. A las 2 de la mañana casi siempre entran los mismos perfiles: conductores cansados, jóvenes que salen de fiestas, personas que no pueden dormir. Hace 3 noches, exactamente a las 2:10, entró un hombre que yo no había visto antes. Alto, delgado, ojeroso. Vestía una chaqueta oscura y caminaba despacio, como si le costara sostenerse. No parecía borracho. Parecía agotado. Se detuvo frente al mostrador y me pidió una cajetilla de cigarrillos y una botella pequeña de licor barato. Mientras pasaba los productos por el lector,
sentí algo raro. No sabría describirlo. No era miedo. Era incomodidad. Como si algo no encajara. Él no dejaba de mirarme. ¿Turno pesado? Me preguntó. Como siempre, le respondí. Sonrió apenas. Algunas noches no deberían existir. Pensé que era solo alguien deprimido. Pagó en efectivo. Cuando le di el cambio, su mano estaba fría. No fresca. Fría. Antes de irse, se quedó unos segundos mirándome. Nos vemos mañana, dijo. Salió. No le di importancia. Hasta que, horas después, su esposa entró llorando. Me contó que él había muerto hace 2 días. Lo encontraron en su casa. 2 días. Mientras ella hablaba, yo sentía que el suelo se volvía inestable. Miré la foto otra vez. No había duda. Era el mismo hombre. Intenté mantener la calma. Pensé que tal vez era un parecido increíble. Un hermano. Un error. Pero algo no me dejaba tranquilo. Cuando salió de la farmacia esa madrugada, no escuché la campanilla de la puerta cerrarse. Y siempre suena. Esa noche no dormí. Al día siguiente regresé al turno con una sensación pesada en el pecho. Me repetía que todo tenía una explicación. Tal vez yo estaba confundido. Tal vez el cansancio me estaba afectando. A la 1:58 miré el reloj. Sentí un escalofrío. A las 2 en punto, la puerta automática se abrió. Levanté la mirada de golpe. Era él. La misma chaqueta. El mismo rostro pálido. Caminó hacia mí como si nada hubiera pasado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Sí, me interrumpió. Yo lo había visto la noche anterior. Ella dejó algo sobre el mostrador. Era la misma botella pequeña que yo le vendía cada madrugada. Salera. La encontramos en su casa, dijo. Nunca alcanzó a abrirla. La farmacia empezó a sentirse diferente después de eso. Más fría. Más silenciosa. Los clientes disminuyeron. O tal vez siempre fueron pocos y yo apenas lo noté. Hace 1 hora revisé las cámaras otra vez. Retrocedí hasta mi primer turno en la farmacia, hace 6 meses. Quería comprobar algo. Busqué la primera noche que atendí a ese hombre. Y lo encontré. Pero no donde esperaba. En la grabación no aparece entrando. Aparece detrás del mostrador. De pie. Observándome mientras yo organizaba los estantes. Como si hubiera estado ahí desde el principio. Como si yo hubiera entrado en su turno. Ahora son la 1:59. El reloj marca los segundos con un pequeño clic mecánico. La farmacia está vacía. Las luces parpadean apenas. La puerta automática empieza a vibrar, como si detectara movimiento afuera. Pero no hay nadie en la calle. Estoy empezando a preguntarme algo que no quiero formular. ¿Y si él no viene a comprar? ¿Y si viene a reemplazar? Porque cada vez que lo veo, su rostro parece menos definido. Y el reflejo en el vidrio de la puerta se parece más a él que a mí. La puerta acaba de abrirse. Y esta vez, no está entrando. Estoy viéndome a mí mismo, cruzando el umbral desde afuera. Con la misma chaqueta. Con la misma mirada vacía. Y estoy sosteniendo una botella pequeña en la mano. Si alguien entra a esta farmacia mañana y pregunta por Daniel Díaz, tal vez le digan que el cajero nocturno murió hace 2 días. Y que aún así, alguien sigue atendiendo a las 2 de la mañana. Relato 3. Desperté trabajando. No desperté en mi cama. No desperté en mi departamento. Desperté detrás de la caja registradora. Tenía el lector de códigos en la mano y estaba diciendo: son 147 pesos. Frente a mí no había nadie. El sonido del refrigerador vibraba en el fondo. Las luces blancas del supermercado me lastimaban los ojos. Parpadeé varias veces. Miré alrededor. Estaba en mi trabajo. Me llamo Andrés Salgado. Tengo 32 años. Vivo solo en un departamento pequeño en la ciudad de Valle Norte. Trabajo como cajero en un supermercado que abre las 24 horas. Llevo ahí casi 2 años. Pero no recordaba haber salido de mi casa.
No recordaba haber manejado hasta aquí. No recordaba haber fichado mi entrada. Miré el reloj digital sobre la puerta del almacén. Marcaba las 3:17 de la madrugada. Mi turno normalmente empieza a las 10 de la noche. Saqué mi teléfono del bolsillo. No tenía notificaciones. No tenía llamadas perdidas. La última actividad era a las 9:42 de la noche. Un mensaje que yo mismo me envié a modo de recordatorio. No olvides comprar leche mañana. No recordaba haberlo escrito. Respiré profundo. Pensé que tal vez estaba demasiado cansado. Las últimas semanas no habían sido fáciles. Terminé una relación de 4 años hace 3 meses. Desde entonces duermo mal. Como mal. Pienso demasiado. Tal vez mi mente estaba jugando conmigo. Miré la caja. Había dinero acumulado. Muchos tickets impresos. Tomé uno. La hora de la primera venta marcaba las 10:05. La última, 3:15. Todo normal. Pero yo no recordaba ninguna de esas ventas. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Decidí revisar las cámaras. Entré al pequeño cuarto de seguridad detrás del almacén. Las pantallas mostraban los pasillos, la entrada, las cajas. Busqué la grabación desde las 10 de la noche. Ahí estaba yo. Entrando al supermercado. Caminando con normalidad. Saludando al guardia. Pero algo no estaba bien. Mi forma de caminar era distinta. Más rígida. Más lenta. Avancé la grabación. Me vi atendiendo clientes. Sonriendo. Hablando. Pero no reconocía ninguna de esas conversaciones. No recordaba esos rostros. No recordaba nada. Avancé hasta el momento exacto en que desperté. En la pantalla, yo estaba atendiendo a una mujer con un carrito lleno de productos. De repente, me quedé completamente quieto. La mujer me hablaba. Yo no respondía. Solo me quedé mirándola fijamente. Ella frunció el ceño, tomó sus bolsas y se fue sin pagar. Y entonces. En la grabación, yo levanté la mirada. Exactamente en el mismo segundo en que yo, ahora, había abierto los ojos detrás de la caja. Sentí náuseas. Rebobiné un poco. Justo antes de quedarme quieto, algo pasó. La cámara de la entrada captó que las puertas automáticas se abrieron. Pero nadie entró. Aún así, las puertas permanecieron abiertas durante varios segundos. Como si algo invisible hubiera cruzado el umbral. Y justo en ese momento, yo en la grabación, me tensé. Como si algo hubiera entrado en mí. Apagué el monitor. Me repetí que era estrés. Falta de sueño. Ansiedad. Regresé a la caja. El supermercado estaba casi vacío. Solo un hombre al fondo, mirando fijamente un estante sin moverse. Me acerqué. ¿Necesita ayuda? Giró la cabeza lentamente. Ya empezó otra vez, dijo. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Qué cosa? El intercambio. Retrocedí un paso. No entiendo. Me miró con una expresión de lástima. Nunca lo recuerdan al principio. Y salió caminando sin llevar nada. Corrí a la puerta. No había nadie afuera. Volví a mirar el reloj. 3:42. Decidí salir. Necesitaba aire. Crucé las puertas automáticas. Y volví a aparecer detrás de la caja. Parpadeé. Estaba otra vez sosteniendo el lector. El reloj marcaba 3:17. Exactamente la misma hora. Miré mis manos. Estaban ligeramente más pálidas. Corrí otra vez hacia la salida.
Puertas abiertas. Crucé. Y regresé a la caja. 3,17. El supermercado estaba en la misma posición exacta. El mismo hombre al fondo. El mismo carrito abandonado. Me miré en el reflejo del vidrio. Por un segundo, no era yo. Mi reflejo tenía una expresión distinta. Una leve sonrisa. Intenté pensar con lógica. Tal vez no estaba regresando en el tiempo. Tal vez algo más estaba regresando. Volví al cuarto de cámaras. Retrocedí aún más la grabación. Días atrás. Semanas atrás. Cada madrugada, a las 3,17, había un pequeño corte de imagen. Un parpadeo. Y en ese parpadeo, mi postura cambiaba. Mi expresión cambiaba. Como si alguien más tomara el control por unos segundos. Seguí retrocediendo. Hasta la fecha de mi contratación. El primer día que entré a trabajar. La cámara me captó cruzando la puerta por primera vez. Pero justo detrás de mí. Había otra silueta. Pegada a mi espalda. Moviéndose exactamente igual que yo. Como una sombra que no proyectaba luz. Regresé al presente. El reloj volvió a marcar 3,17. El aire se sentía más pesado. Y entonces lo entendí. No era que yo hubiera olvidado cómo llegué. No era que despertara trabajando. Era que, a las 3,17, algo entraba. Y yo salía. Un intercambio. Como dijo el hombre. La pregunta no era qué me estaba pasando. La pregunta era, ¿a dónde iba cuando no estaba aquí? El reloj marcó 3,16. Un segundo antes del cambio. Las puertas automáticas comenzaron a abrirse solas. No había nadie afuera. Pero esta vez decidí no moverme. No quería parpadear. No quería perder el control. Sentí un frío atravesarme el pecho. Como si algo estuviera entrando. Mi visión empezó a oscurecerse. Y en ese instante, vi algo que no había visto antes. No estaba en un supermercado. Estaba en un lugar oscuro. Detrás de unos ojos que no eran los míos. Mirando a alguien, detrás de una caja registradora. Y ese alguien. Era yo. Con expresión perdida. Despertando. Ahora entiendo. Yo no despierto en el trabajo. Yo despierto cuando regreso. Y cada noche, a las 3,17, alguien más usa mi cuerpo para salir. El reloj acaba de marcar 3,16 otra vez. Las puertas se están abriendo. Y esta vez. No sé si voy a volver. Nos veremos en otro video donde les dejaremos los pelos de punta.